invitada la conferencista Gloria Álvarez, quien tiene raíces guatemaltecas, frutas y cubanas, y ha vivido como una auténtica nómada en 7 países distintos: Guatemala, su país natal, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Bélgica e Italia. A partir del 2018 reside en la Ciudad de México. Estudió las licenciaturas de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín Cum Laude, un posgrado en Economía y Política en la Universidad de Georgetown y una pasantía en el Think Catholic Institute en Washington, D.C., así como también una maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad Sapienza de Roma. Conduce el programa Liber Viernes junto a José Fernando Orellana, el cual es sintonizado por habitantes de toda la región iberoamericana y Estados Unidos a través de la radio www.libertopolis.com. Es autora de los libros El engaño populista en el 2016 y Cómo hablarle a un progre en 2017. Gloria se ha convertido en una referente de las ideas libertarias, impartiendo más de 250 conferencias en Iberoamérica y Estados Unidos. Después de ello y de haberse hecho conocida a través del internet por su discurso que sobrepasó los 20 millones de visitas, denunciando el populismo como la principal causa del fracaso en nuestras relaciones públicas. Para el 2018 publicará su tercer libro, Cómo hablar con un conservador. La recibimos con un fuerte aplauso. Si me regalan un micrófono para que me puedan mover, les agradezco. Bueno, la conferencia que les voy a dar es un recopilado de lo que he podido ver trabajando en toda Iberoamérica y de este libro que escribimos con el economista y abogado chileno Axel Kaiser. Gracias. Que se llama El engaño populista. Se los voy a pasar ahí para que lo puedan ir hojeando y lo conozcan. Si me quieren ayudar con ciberactivismo, escríbanle a Editorial Planeta México y pregúntenle por qué el libro no está en Sonora, porque me dijo Sara que lo trató de encontrar y no lo encontró. También algunos de los temas que les voy a hablar están en mi segundo libro, Cómo hablar con un progre. Aquí en México le pusieron Cómo hablar con un izquierdista y le cambiaron la portada. Es como una bandera comunista desgarrándose. Pero la razón de esta portada es que me estoy metiendo con la figura emblemática, juvenil y cool de la política latinoamericana, que es Ernesto Guevara. Y yo no creo que este continente va a poder progresar y salir adelante cuando el único referente joven político por excelencia es un carnicero homofóbico y pseudo-racista como Ernesto Guevara, ¿verdad? Desgraciadamente, la mayoría de sus fans nunca leen su biografía, ¿verdad? Y a mí me da mucho pesar cuando la comunidad LGTQHIJK sale a pedir sus derechos y van con la pancarta del Che, cuando realmente Guevara en la cabaña no solo acribilló a muchísimos homosexuales, sino que les ponía una P para identificarlos, ¿sí? Entonces es como que si los judíos salieran a pedir por sus derechos con la cara de Hitler, pero así incongruente es nuestro continente. Entonces lo que hago yo en este libro es cambiar ciertos elementos, ¿no? En lugar de un uniforme verde olivo, tengo un vestido verde esperanza, porque sí creo que hay esperanza en esta región. En lugar de un fusil para matar gente, tengo un libro que ahí no se lee, pero lo que dice es revolución con la R tachada. Es decir, tenemos que evolucionar de ese pensamiento arcaico y asesino de creer que en este continente solo matando al que piensa diferente a nosotros vamos a salir adelante. Y en lugar de un habano, que era lo típico que tenía el Che, pues tengo una pluma. ¿Por qué? Porque con la pluma se escriben ideas. Y es en la batalla de las ideas donde podemos frenar el populismo, la demagogia, la manipulación y la corrupción. Entonces, la portada tiene su razón de ser. En fin, muchas de las cosas que les voy a explicar están en estos dos libros. Entonces, arranquemos. ¿Qué es populismo? Bueno, el populismo es un mecanismo de manipulación psicológica. No es un proyecto político, no es una ideología, no es una política pública. Es un mecanismo de manipulación psicológica tan antiguo como el mismo Imperio Romano, que le llamó pan y circo, ¿sí? De hecho, la primera vez que una república sucumbió ante el populismo fue en Roma, mientras andaban matando paganos y cristianos en el Coliseo y regalándole pan a la gente, se estaban desmantelando las instituciones republicanas
republicanas que permitieron un periodo de relativo progreso y prosperidad, considerando que en el viejo mundo pues las mujeres éramos consideradas demasiado brutas como para meternos en política y que había esclavos, pero pues relativo progreso. Entonces, el populismo no es nada nuevo, ¿sí? No es inherente de los latinoamericanos. Lo que pasa es que en América Latina existen muchos ingredientes que hacen que el populismo sea pues atractivo. El primer capítulo del engaño populista, en nuestro libro hacemos un diagnóstico de la mentalidad populista, ¿sí? El complejo de víctimas, que Carlos Rangel, un venezolano que realmente, desgraciadamente, ningún venezolano escuchó, él escribió un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, inspirado en Rousseau y esta utopía fantástica donde supuestamente aquí todas las civilizaciones precolombinas vivían en paz, tomaditos de la mano, bailando kumbaya y todo era hermoso, y cuando llegaron los españoles todo se jodió. Realmente quien estudia la historia de los aztecas, los mayas y los incas, pues sabrá que aquí ya había elitismo, ya había clasismo, ya había exclusión, ya había privilegios económicos para unos sectores de la sociedad. Por eso a Hernán Cortés le fue tan fácil decirle a Moctezuma, quítate tú para ponerme yo, porque aquí la gente ya estaba acostumbrada a ser aplastada, ¿sí? Y hemos estado acostumbrados a ser aplastados en todas nuestras épocas históricas, hasta las democráticas. Lo que pasa es que el populismo no es necesario cuando tienes un dictador, porque cuando eres dictador, como ustedes dicen en buen mexicano, vale madres si le caes bien o mal a la gente. No te interesa enamorar a nadie, no tienes que andar diciendo disparates, porque ya eres dictador, ¿sí? No hay elecciones que haya que ganar. Entonces, durante la mayor parte del siglo XX, el populismo, pues, a excepción de Juan Domingo Perón y Evita en Argentina, que regalaban billetes mientras iban en el tren, unas escenas súper románticas y preciosas que solo, pues, permitían más inflación, o Getúlio Vargas en Brasil, pues no hubo muchas expresiones populistas. Y de hecho, en el momento en que Fidel Castro y Ernesto Guevara pues, triunfan en Cuba, ¿no? En 1959 hay una escena del Padrino, del segundo volumen del Padrino, que ejemplifica a cabalidad cómo fue esa toma, ¿no? de La Habana. En el momento en que Fidel y el Che y Raúl y Camilo son exitosos con la revolución cubana, el resto de países de América Latina dicen, buenísimo, hagamos copy-paste. Y surgen guerrillas marxistas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Perú, el Sendero Luminoso, en Uruguay, guerrilla donde participó Mujica, en Argentina, incluso en Venezuela llega a haber un intento. Y por supuesto la guerrilla más famosa de todas y más millonaria, porque aparte de guerrilleros son narcos, las FARC en Colombia. ¿Ok? Y desde el año 59 hasta el año 89, todas esas guerrillas tratan de hacer un copy-paste de la revolución cubana. ¿Para qué? Para ponerle un alto al imperialismo yanqui, explotador y desgraciado. Perfecto. El pequeño problema es que en el 89 se desploma la Unión Soviética. Se acaba la platica de Mama Soviet para financiar pues todo lo que una guerrilla requiere, ¿no? Secuestros, bombazos, kalashnikovs, toma de puentes, toma de fábricas, etcétera, etcétera. Pero además, la mayoría de nuestros países pasamos de ser dictaduras militares a gobiernos civiles y democráticos. ¿Qué significaba esto? Que ahora nosotros podemos votar por nuestro propio verdugo. Ustedes pues tuvieron la dictadura perfecta del PRI, pero al fin y al cabo, pues dictaduras. Entonces, si ya no tienes un dictador que derrocar y ya no tienes platita de Mama Soviet, pues ¿de qué te sirve ser un guerrillero metido en la montaña? No, ahora se viene una nueva cosa. Y como Fidel Castro no era ningún tonto, se anticipa desde el año 87 a que esta es la realidad que va a venir. Entonces llama a un joven apuesto, sindicalista, que se ganaba muchísimo el carisma de sus compatriotas brasileños, Lula da Silva. Y llama a Lula y le dice, oye Lula, estamos en problemas, mano, porque la Unión Soviética va a colapsar. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Lula le dice, no te preocupes, vénganse todos para Sao Paulo y vamos a arreglar esta vaina. Y entonces celebran una
se llamó el Foro de Sao Paulo. ¿Quiénes de aquí, me levantan la mano, han escuchado alguna vez en su vida lo que es el Foro de Sao Paulo? Ay, qué bueno. Las primeras veces ya por lo menos ya son como 5 de cada 15. Las primeras veces que yo venía a México era como, ¿de qué? Por cierto, yo vengo de dar conferencias en México desde el año 2015. Nadie me pelaba. Pero mamá se acercan las elecciones y es como que fuera la época mundial, ¿verdad? Y hasta las 33 me quieren aplicar. Pero pues qué culpa es mía que a los latinos nos gusta ver la política como que fuera el mundial y solo nos importa la política cuando ya vienen elecciones. Pero así es la cosa, ¿no? Bueno, total es de que entonces todos los exguerrilleros comunistas, líderes marxistas, partidos de izquierda, miembros de la Internacional Socialista se citan en Sao Paulo, Brasil, en el año de 1990. ¿Y qué hacen ahí? Pues reformulan cómo carajo, tras la caída del muro de Berlín, cuando había quedado evidente que el comunismo era un fracaso, iban a volver a llegar al poder, jugando un nuevo juego que se llama democracia. ¿Y de qué se trata la democracia? Pues de convencer a una bola de gente que la vamos a sacar de la pobreza y una vez lleguemos al poder, seguimos robando. ¿Sí? Bueno. Lo que hacen ahí para hacer la agenda del socialismo del siglo XXI, todo esto está en Wikipedia, no es ningún misterio, es que agarran al primer marxista que se atrevió a desafiar a Carlos Marx. Ese cuate se llamaba Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es el líder fundador del Partido Comunista Italiano y fue el primer marxista en decir que Marx se había equivocado. Porque aquí la cuestión no era lucha de clases sangrienta, sino hegemonía cultural. Le dedicamos toda una sección en el libro a la hegemonía cultural. ¿Y qué significa la hegemonía cultural? Pues significa lavar cerebritos, ¿sí? Lavar cerebros en las escuelas, en el deporte, en el arte, en el cine, en el teatro, en la radio, en la iglesia, en la familia, en las conversaciones y en todas partes. Esa hegemonía cultural usa algo como dividir a la sociedad con odio entre un pueblo que es víctima de un antipueblo que es el culpable de todos los males sabidos y por haber en una sociedad. Y este antipueblo hay que darle un nombre, en lo que se llama neolengua, cambiar el concepto de las cosas. En Venezuela, Chávez le decía los escuálidos, Rafael Correa le dice los pelucones, los argentinos le dicen gorilas, Pablo Iglesias le dice la casta. ¿Cómo le dicen en México? No, la mafia del poder. Chairos es la respuesta, ¿sí? A esa división de la sociedad con odio. Y todos los regímenes del socialismo del siglo XXI, sin excepción, utilizan esa división entre dos grupos que realmente son ficticios. Un pueblo que es víctima de un antipueblo que es el que provoca, digamos, el crimen. Claro, cuando el populista está hablando, pues todos somos pueblo. Nadie quiere estar en el shitlist del antipueblo. Y cuando uno escucha al populista, uno cree que uno va a ser de los que se va a ver beneficiados. Uno nunca quiere creer que uno va a ser de los expropiados, de los encarcelados, de los fregados. Y todo va muy bien. El problema es quién es pueblo, dónde vive pueblo, qué quiere pueblo, cuántos hijos tiene pueblo, a qué huele pueblo, dónde trabaja pueblo, qué carro tiene pueblo. A mí me encantaría ir un día a la casa del pueblo, ¿no? Y tocarle la puerta, si de buenas, estará pueblo, y que saliera pueblo, así guapísimo, pluricultural, multiétnico, místico. Y decirle, pueblo, estoy bien confundido, hermano, porque todo el mundo habla en tu nombre. Todo el mundo habla en tu nombre, pinche pueblo. Hitler hablaba en tu nombre, Castro hablaba en tu nombre, Trump habla en tu nombre, Lula hablaba en tu nombre, Chávez habla en tu nombre. Todo el mundo habla en nombre del pueblo. Y para colmo, cada quien dice que el pueblo quiere una cosa diferente a la otra. Entonces, como diría su compatriota Cantinflas, pueblo, ¿cuál es tu verdad verdadera? ¿No? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Pero no, ¿verdad? Pueblo no existe, pueblo no come, pueblo no llora, pueblo no pasa hambre. Pueblo es un concepto sociológico para entender la vida en sociedad. Pero realmente lo que existimos somos individuos
cada uno con un cerebrito propio para llegar a nuestras propias conclusiones. Y en el momento en que nos masifican en un pueblo y un antipueblo, empieza el odio en una sociedad. Y una sociedad que se odia es una sociedad que desconfía de sí misma, una sociedad que no dialoga, y una sociedad que fácilmente, cuando viene un mago Merlín que le dice que con formulitas mágicas va a solucionarlo todo, pues ellos dicen amén. Entonces esto lo entiende muy bien el Foro de Sao Paulo, que por cierto se reúnen todos los años, son bien disciplinaditos, y van entonces avanzando en su agenda. Oye, Chávez se nos murió de cáncer, ¿qué hacemos? Uy, están enjuiciando a Lula, ¿qué hacemos? Uy, a la Cristina Kirchner también se la están llevando al bote, ¿qué hacemos? Entonces, para que se den una idea, estos fueron los asistentes al Foro de Sao Paulo. El Partido Comunista Cubano, las FARC de Colombia, el FSLN, el Frente Sandinista de Nicaragua, la URNG de Guatemala, el FMLN de El Salvador, el PRD de México, sí, cuando López Obrador estaba en el PRD, él lo metió al Foro de Sao Paulo. Por eso cuando los del PAN me llevaron hace un mes y estaban felices de decir, uy, sí, Morena es miembro del Foro, sí, pero el PRD también. ¿Qué van a hacer? Van a salir a decir, miren, Morena está en el Foro de Sao Paulo, si ustedes se acaban de aliar con un partido que también está ahí. ¿Verdad? Pequeño, gran problema, cuando uno no sabe con quién se alía. ¿Cuál es el contenido del foro? Pues el foro se basa en el indigenismo, ¿no? Esta concepción tan absurda como el nazismo, de que uno por raza debería tener más derechos que otro. No sé si han visto un video que está rolando en las redes sociales, donde a la gente le preguntan, ¿y usted de dónde es? Y la gente dice, yo soy 100% inglés, yo soy 100% japonés, yo soy 100% senegalés, y luego vienen y le sacan una muestra de saliva y les analizan el ADN. Y oh, sorpresa, resulta que todos los 7.000 millones de seres humanos que estamos vivos somos una licuadora genética, producto de miles de años de civilizaciones copulando entre sí, conquistándose entre sí. Entonces, si ya la ciencia nos dio la respuesta a estos racismos absurdos, deberíamos ya de superar la onda de que un color de piel debería determinar más derechos que otro. Todos los individuos de este mundo, no importa el paquete fisiológico en el que venimos envueltos, tenemos derechos fundamentales desde que nacemos. El derecho a nuestra vida, a nuestra propiedad y a nuestra libertad. Pero agarrar un grupo en base a una característica, a veces son los genitales, como hacen las feministas, a veces son los indígenas por su color de piel, lo único que fomenta es más división en la sociedad. El ecologismo radical. Según el Foro de Sao Paulo, lo que nos va a salvar de cómo tenemos de sucio el planeta es burócratas sentándose en auditorios súper caros en alguna ciudad súper lujosa de Europa, haciendo cosas como un tratado de París o un protocolo de Kioto, negociando cuotas para seguir contaminando, ¿sí? Pues yo lo que veo es que cada vez individuos están llegando a inventos que nos hacen más limpios. Carreteras hechas de plástico en Holanda, el ecofiltro en Guatemala, que está sacando de la desnutrición crónica a más niños que cualquier programa de gobierno jamás ha habido. O las mochilas con paneles solares en el África, para que los niños cuando van a la escuela dejan la mochila afuera mientras están estudiando y cuando regresan a su aldea perdida de la mano de Dios, esa mochila tiene una linternita y pueden hacer sus tareas aunque no haya electricidad. Hay un tipo en Perú que está volviendo la neblina agua potable. Entonces, a pesar de que el ingenio humano en libertad nos está demostrando que es capaz de solucionar los problemas ambientales, según el Foro de Sao Paulo, solo los burócratas todopoderosos de los sabios que son, en un salón celebrando un protocolo de Kioto, un tratado de París o este tipo de cosas, es lo que nos va a salvar de cómo tenemos de sucio el mundo, ¿verdad? Y por supuesto la teología de la liberación, que fue esta rama del catolicismo que justificaba durante la época de las guerrillas marxistas que los sacerdotes pues tomaran un fusil y en el nombre del comunismo y Jesucristo se pusieran a matar gente. Esas son como las patas ideológicas
que sostienen al foro. ¿De dónde viene el financiamiento? Se preguntarán ustedes si ya no había mamá soviet que financiara esto. Bueno, primero el narco. Por eso urge que en Colombia ganen las FARC y que Timochenko se vuelva presidente. Porque como cayó el dinero del petróleo, quedó un gran vacío y un gran déficit. Y ese dinero del petróleo, con algo hay que reponerlo. Y que mejor que el dinero infinito de las drogas. Entonces, el narco, el petróleo, hasta donde aguantó, el contrabando y la corrupción, de lo que a mí me gusta llamar empresarios. ¿Sí? Porque un empresario es un tipo que pone su ingenio a trabajar, pone un producto al servicio de la sociedad, cruza los dedos y espera que su producto venda. Un empresario, en cambio, llama a su amigo burócrata: manito, mira, fíjate que ese textil está viniendo muy barato de Turquía, ¿por qué no le pones un arancel? ¿O por qué no mejor nos inventamos que mi industria es una industria estratégica nacional y así me blindas de la competencia? Y esos empresarios creen que cuando financian a este tipo de megalómanos, tipo un Rafael Correa, o un Hugo Chávez, o un Lula da Silva, el cuate, una vez esté en el poder, les va a respetar su negocio. El problema está cuando el cuate llega al poder, igual los expropia. Yo me acuerdo cuando yo fui a Ecuador, Ecuador está dolarizado. Esa es la única razón por la cual Ecuador no está en la escasez y la miseria que Venezuela. Porque cuando tú no tienes una moneda local que poder inflar, sino que te basas en el dólar, le pones un freno al populista. Entonces los ecuatorianos me decían: no hombre, ya Rafael Correa aprendió la lección. Él ya entendió que Chávez fue un bruto. Aquí no nos va a expropiar, nomás nos está callando la boca en los medios. Todos los medios de comunicación en Ecuador fueron expropiados, tomados, periodistas amenazados, que tuvieron que exiliarse, que tuvieron que irse, multados o encarcelados. ¿Okay? Pero el ecuatoriano estaba feliz con que le cerraran la boca mientras no le tocaran el bolsillo. Sorpresa, sorpresa, año 2016, un año después de que yo fui, Rafael Correa le pone un impuesto a las herencias del 75%. ¿Ok? O sea, si usted le quiere heredar a su hijo 100 pesos, 75 se van para el Estado. ¿Ok? Pero bueno. ¿Por qué? Porque nos fascina esa cosa de decir: eso aquí no va a pasar. ¿Sí? Cuando los cubanos le dijeron a los venezolanos en el 97: oye, este tipo se oye como Castro, los venezolanos se burlaban de los cubanos. No hombre, ¿cómo vas a creer? Cuba porque es una isla, esa vaina nadie la salva. Nosotros somos vecinos de Colombia, de Brasil, aquí eso no va a pasar. Y hoy por hoy está mejor estar en La Habana que en Caracas, creo yo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la gente se harta. ¿Y de qué se harta? Miren pues, cuando cayó el muro de Berlín también ocurrió otra cosa en el mundo. Era la época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. A todos nos prometieron que íbamos a vivir el libre mercado. Libre, capitalismo for everyone. Y para estas fechas, en las alturas de la vida, íbamos a estar todos viviendo encima de un unicornio, felices para siempre, la pobreza iba a ser cosa del pasado. Francis Fukuyama se atrevió a escribir un libro que se llamaba El fin de la historia. Como esto ya se acabó. Entonces, ¿cómo es posible que cae el comunismo, nos deja un saldo de 100 millones de muertos y en el año 98 hay un Hugo Chávez parado en Caracas diciendo: aquí el camino es el socialismo del siglo XXI? O sea, tan brutos somos los latinoamericanos que no aprendemos de la historia mundial, que en tan solo 8 años volvimos a experimentar con lo mismo. No, yo creo que hay una explicación más profunda, y es que la gente se harta. Le dimos la oportunidad a gobiernos de derechas, y digo derechas entre comillas porque el PRI en su caso nació como un partido de izquierdas, pero bajo los estándares de la vida vamos a decir que es derechas. Salinas de Gortari en México, Carlos Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Vinicio Cerezo en Guatemala, y así sucesivamente. Todos los países de América Latina escogieron, tras la caída del muro de Berlín, presidentes de derechas. Y estos cuates también agarraron un avión, solo que estos se fueron a Washington, D.C. Y en
Washington DC celebraron una cosa que se llama el Consenso de Washington. ¿Quién ha oído del Consenso de Washington alguna vez? Que levante la mano, por favor. Órale, también está en Wikipedia. El Consenso de Washington, para su información, tal vez no lo conocen a él, pero sí a su hijo, porque su hijo es el culpable de todos los males habidos y por haber en nuestra sociedad, o por lo menos así lo dice este señor y todos los populistas de América Latina, ¿sí? El Consenso de Washington fue la sala de partos del neoliberalismo explotador salvaje. Entonces, aquí les paso el otro libro, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer sus tareas y ver qué onda, ¿va? Entonces dije yo, bueno, si el Consenso de Washington fue la sala de partos del neoliberalismo y todos los problemas de América Latina son por culpa del neoliberalismo, vamos a conocer los ojos de Satanás. Y me fui a conocer los ojos de Satanás. Fui a ver qué era el Consenso de Washington. Y cuando fui a ver los 10 puntos que el Consenso de Washington proponía, le paso el examen a Guatemala y resulta que Guatemala me prueba en 9 de 10 puntos. Pero háganlo ustedes el examen a México. El primer punto del Consenso de Washington era disciplina presupuestaria. Ningún país debe gastar más de lo que le ingresa en impuestos. ¿Cuánto es el déficit fiscal de México? Segundo punto, reordenamiento de las prioridades en el gasto. Ante todo, seguridad y justicia. O sea, básicamente todo lo que Roberto les habló. Si no hay dinero para juzgados, cárceles, policías, no debería haber dinero para nada más. Primero, eso debería estar bien financiado. Porque si eso no está bien financiado, no hay igualdad ante la ley. Y olvídense de la desigualdad material. La desigualdad que realmente tiene la gente fregada en nuestros países es la desigualdad ante la ley. Todo el mundo sabe que en este continente, si uno nace de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papá. En cambio, si uno nace de cierta clase social para abajo, por eso el señor hizo el documental que hizo, presunto culpable, uno se pudre en la cárcel por no tener el dinero para poder salir. Y esa, señores, es la desigualdad de la que no quiere hablar ni la derecha ni la izquierda. Y aquí no se trata de cuándo todos vamos a tener la misma cantidad de lavadoras o de PlayStations, de esa igualdad material que nos quieren vender como la panacea. La igualdad que realmente nos falta es la igualdad de la ley. Entonces, ¿cómo es posible que si el Consenso de Washington, al que se comprometieron voluntariamente, porque muchos me dicen, es que en el Consenso de Washington impuesto por los gringos, no, se pudo haber llamado el Consenso de Timbuktu o el Consenso de Marte, pero a lo que se comprometieron fueron los presidentes de los 90 de toda América Latina. Tercer punto, reforma tributaria. Que más personas pagaran menos impuestos. ¿Cuánto es el nivel de informalidad en México? En Guatemala, les digo, es 80%. O sea, solo 2 idiotas de cada 10 de la población económicamente activa pagamos impuestos. Y cada vez que se habla de pagar más impuestos, siempre es para que los 2 idiotas que ya pagamos paguemos más. ¿Sí? Liberación financiera de los tipos de interés, tipo de cambio competitivo, liberación del comercio internacional, eliminación de los obstáculos a las inversiones extranjeras. ¿Y se acuerdan cuando les dije que de 10 puntos se había aplicado uno en Guatemala y se había aplicado mal? Fue el número 8. Privatización. Sí, en los años 90 los gobiernos privatizaron todo lo que tuvieron a su alcance. Aerolíneas, ferrovías, radios, televisiones, comunicaciones, agua potable, energía eléctrica, mineras, de todo. Pero había 2 condiciones según el Consenso de Washington. La primera, había que volver accionistas, shareholders, a los antiguos empleados de esas empresas estatales. Esa era la primera condición, para que no se quedaran en la calle. Y la segunda condición era que se liberalizara, para que todo Dios, incluyendo japoneses, africanos, franceses, ingleses o coreanos, pudieran venir a competir. En lugar de eso, los presidentes de los 90 agarraron esos exmonopolios estatales y los convirtieron en monopolios privados.
dándoselos a sus cuates de la campaña, a sus amigos de la universidad, a los que les habían financiado, al cuñado, al sobrino, al allegado. Y eso, como dicen ustedes en buen mexicano, encabronó a la gente. Porque nadie puede negar que América Latina progresó. Si ustedes ven una foto de los años 70 u 80, de Buenos Aires, del DF, uno mira que comparado con los años 2000, estamos mejor. Ha disminuido la mortalidad infantil, ha disminuido la mortalidad de mujeres en el parto, ha aumentado la cantidad de energía eléctrica, de internet y de agua potable. Sí, hubo progreso, sí, lo hubo. Pero para la mayoría de las personas, este progreso solo implicó volverse consumidores en un mercado controlado por los allegados al poder. Si tú no conocías al burócrata que tenías que conocer y querías ser emprendedor, te jodiste. Porque a menos que pagaras corrupción, tu empresa no salía. Y el primer país donde eso enojó a la gente fue Caracas, Venezuela, en 1998. Ese fue el primer país que estalló, así como ustedes están estallando ahorita en el 2018. Entonces, es un poco estúpido que le echemos la culpa, como lo hace ese señor en su libro, a una receta si de 10 pasos 9 no se aplicaron. Es como que ustedes me digan, mira Gloria, si vos querés hacer una buena margarita, tenés que usar este tequila, este limón y esta sal. Y en lugar de eso, yo agarro ron, agarro fresas y agarro caramelo. Y luego llego con vos y te digo, fíjate que la margarita me salió una porquería. Pues no, ¿ah? La culpa es mía por no seguir la receta. En cambio hay gente que me dice, bueno, pero es que lo mismo pasa con el comunismo. Error. Porque cuando yo leo los 10 pasos del manifiesto comunista de Marx, que también están en Wikipedia, y lo contrasto con lo que se ha aplicado al pie de la letra en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética, en Vietnam, en Corea del Norte y en todos lados donde se ha aplicado el comunismo, resulta que los 10 pasitos se siguieron al pie de la letra. Esa es la diferencia. Entonces la gente se hartó y el socialismo del siglo XXI se volvió la onda. Ustedes en México pues no estaban enterados porque México y Colombia son todavía países que son vírgenes en este experimento. Pero a la conga de Venezuela se sube Brasil con Lula, Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales, Chile con Bachelet, Uruguay con Mujica, Nicaragua vuelve a elegir a Daniel Ortega, el FMLN gana en El Salvador. Y entonces Caracas se iba a volver el faro de luz que iba a iluminar América Latina. Hoy todos deberíamos estar locos por querer ir a vivir a Caracas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No iban a acabar estos señores con las mafias del poder? ¿Con las castas? ¿Con los pelucones? Uy, pues resulta que fueron pasando los años y no solo no acabaron con las mafias del poder, sino que ellos se volvieron peores que las mafias del poder. ¿Sí? Y por eso Odebrecht, que es el caso de corrupción más millonario y espeluznante de América Latina, no fue de las derechas oligarcas, fue del socialismo del siglo XXI, de nada más y nada menos que Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, que prometió y juró acabar con los empresarios brasileños. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente se volvió a encachimbar. Y en el año 2015 hay otro hartazgo social. Y entonces los argentinos eligen a Macri, en Bolivia le dicen a Evo, sorry Evo, no te puedes reelegir por una cuarta vez, a este le vale madres, le cambia el nombre al país, Bolivia se deja llamar República de Bolivia, porque para esa figura legal no podía reelegirse. Entonces, en lugar de acatar las reglas del país, él viene, le cambia el nombre y le pone Estado Plurinacional Boliviano, whatever that means, y a través de esa figura se puede reelegir forever. Ahora dice que es su derecho humano ser dictador. Vayan a su Twitter, ahí está. Los independientes surgen en México como una alternativa a los partidos tradicionales. La Asamblea en Venezuela, por lo menos antes de que Maduro la disolviera, finalmente gana la oposición. Oposición entre comillas, ¿va? Porque hasta el partido de Leopoldo López es miembro de la Internacional
nosotros en Guatemala elegimos un comediante y los gringos eligen a Trump, ¿verdad? Entonces, el problema es que cada vez que nos hartamos de lo que hay, creemos que vivimos en Game of Thrones y que con cambiarle la cabeza al rey, todo va a cambiar. Y señores, lamento informarles que nosotros no somos una monarquía. Y por eso me da risa cuando la gente anda como gallina sin cabeza. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser el próximo? ¿Qué más da? Si nuestros problemas son mucho más profundos que solo andar cambiando presidente. Y si quieren entender qué es lo que hartó a la gente, léanse este librito. Se los juro, en 2 horas se lo terminan. Si quieren entender qué es lo que el statu quo mexicano no ha hecho y que tiene a la gente tan harta, léanse este libro. Se los paso también para que lo revisen. Se llama Enrique Peña Nieto, El retroceso de Luis Pazos. Ok. Entonces, si seguimos en este péndulo, lo que va a pasar es que en el año 2030 vamos a tener un tercer hartazgo. Y van a venir los Lulas Jr., los Chávez Jr., los Kirchner Jr., el AMLO original, ¿no? Porque él es forever, pero al final no vamos a solucionar los problemas de raíz. Entonces, como ya me tengo que ir a preguntas y vamos a ir agarrando de 3 en 3, solo quiero terminarles con esto. Más allá de izquierdas y derechas, estamos enfrentándonos a la primera generación en la humanidad más tolerante, menos machista, menos clasista y menos nacionalista que la humanidad ha conocido, y son los millennials, ¿sí? Porque aunque les fascina fantasear con el socialismo, porque nunca lo han vivido y nunca lo han estudiado, Dios guarde, les quitas su Uber, su Wi-Fi y su smartphone, ¿sí? Son una generación que adora la libertad, pero como detestan los libros y creen que 140 caracteres son la verdad absoluta, son presa muy fácil de estos populistas. El problema es que para esta generación, la izquierda, tanto como la derecha, topan. Y les voy a explicar por qué. Porque la derecha, en teoría, promulga libre mercado. Libre, o sea, libre para todos, no solo capitalismo para mis cuates. Pero es muy conservadora. No quiere hablar de drogas, no quiere hablar de gays, no quiere hablar de ateísmo o deísmo. La izquierda, en cambio, les dice: todos somos hermanos, brother, chinos, africanos, europeos, tomémonos de las manos, bailemos kumbaya, fumémonos un porro, escuchemos buena música, excepto a la hora comercial. A la hora comercial quiero muros, quiero proteccionismo, quiero socialismo. Para que nos vayamos entendiendo, pues, la izquierda abraza la libertad individual, pero detesta la libertad económica, y la derecha abraza la libertad económica, pero detesta la libertad individual. Y los millennials son la primera generación que está más dispuesta a abrazar ambas, libertad económica y libertad individual. Por lo que yo, en lo particular, he adoptado una ideología que se llama libertarianismo, que no te divide la libertad por la mitad, y eso sí, separa 2 cosas fundamentales del gobierno. Porque miren, según los populistas, la corrupción del gobierno se arregla con más gobierno. Ahí lo dice AMLO. Según los libertarios, el problema no puede ser la solución. Entonces lo que proponemos, esto no importa, lo recojo después. Lo que los libertarios proponemos es separar 2 cosas fundamentales del Estado, así como la Iglesia. Lo primero que hay que separar del Estado es la economía. La economía debe fluir libre. Lo que sí debe haber es un fortalecido sistema de justicia para que cuando te estafen, te engañen, te mientan o te defrauden, tú puedas ir a pedir un castigo. Ese sí es el trabajo del gobierno, pero no andar diciendo a cuánto hay que vender, quién se puede vender, quién se va a expropiar. Y lo segundo que hay que separar del Estado es la educación. Porque si seguimos creyendo
que el obligado a educarnos es el que nos quiere brutos, peor nos va a ir. Los actuales gobernantes latinos se benefician mientras más ignorantes somos. Entonces, si seguimos los latinos pretendiendo que nos eduque el que nos quiere ignorantes, peor nos va a ir. Entonces les voy a pasar este panfleto que se llama Tiempo de separar educación de Estado, que es de un mexicano, Santos Mercado. Aquí les doy. Y con eso les termino diciendo que nada de lo que yo les he dicho hoy no ha sido dicho, visto por un mexicano antes. Y que ahí están las soluciones a los problemas. Que agarrar y decir, es que estamos a 140 días de las elecciones, ¿qué vamos a hacer? Señores, las elecciones no son sorpresa. Al igual que las olimpiadas y los mundiales, uno puede meterse a internet y ver el calendario de cuándo viene. Entonces, si uno siempre está esperando hacer algo cuando ya es demasiado tarde, lo siento en el alma. Y ojalá les haya quedado claro que hablar de la amenaza que es partidos que son miembros del Foro de Sao Paulo no quiere decir que el statu quo actual mexicano esté bien, porque evidentemente la gente está harta y eso es entonces lo que hay que considerar. Muchísimas gracias, voy a pasar a preguntas y respuestas agarrando de 3 en 3. Gracias. Hola, buenas tardes, Gloria. Hola. Yo tengo una pregunta que la he tenido guardada desde que veo tus videos que se realizan en redes sociales. Ya había escuchado la idea de separar la economía del Estado, lo cual yo no comparto. Pero mi pregunta es, ¿sería separarla por completo, sin regulación de parte del Estado? O sea, dejarlo libre. Esa es la pregunta. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mildred. Yo lo que quería comentar y va referente para hacer una pregunta. Siempre he visto que, pues aquí están reunidos varios empresarios, siempre he visto que las instituciones de empresas y todo esto, pues sí, ofrece el trabajo y pues el sueldo mínimo o hay más o menos, ¿no? Entonces, yo vi en una empresa aquí en Hermosillo, no sé si lo replican en otras partes, hay una empresa aquí en Hermosillo que puso su escuela para los hijos de sus empleados. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención, porque ¿quiénes son los que van a desarrollar el país en el futuro? Son los hijos de estos trabajadores. ¿Y cómo voy a tener de mi lado a mi trabajador? Porque ahora ya no es tan solo el darle su sueldo, sino también las prestaciones que tiene el trabajador. Entonces yo veo que eso te hace ponerte la camiseta como empresa, ¿no? Como empleado, y ser fiel a la empresa. Entonces yo creo que, y mi pregunta es, ¿tú crees que sería por parte de los empresarios o de la gente apoyar hacia la educación de los empleados, ¿no? de todo el pueblo? Porque yo creo que eso es lo que haría que cambiara, y más que nada el pensamiento de los niños serían los valores, porque en realidad vivimos sin valores. Gracias. Bueno, ahora sí. ¿Me puedo mandar la presentación? Porque ahí está, es que me va a servir para
Gloria, mi pregunta rápida. Para usted, ¿cuál es el país que tiene el mejor ejemplo de política económica? Gracias. Libre mercado, libre, sí, libre, y que sea el consumidor en su magnánima democracia por cada uno de sus centavos el que premie a aquellas empresas que realmente lo satisfacen. O sea, si realmente tenemos un corazón ecológico, por ejemplo, entonces no vamos a ser hipócritas y vamos a pagar, aunque nos salga más caro, a aquellas empresas que son verdes. Y resulta que mientras más poder adquisitivo tienes, más te importa premiar a las empresas verdes, a las que no explotan niños chinitos, a las que se portan bien con sus empleados. Pero cuando no tienes poder adquisitivo, te vale madres pagarle a una empresa y no quieres saber si tortura animales, si trata mal a los empleados. Por eso el libre mercado promueve competitividad, porque si hay muchas empresas en el mercado, dependerá de ellas poder dar la mejor cara. Ahora, si nosotros como consumidores no estamos dispuestos a premiar a las empresas más éticas, a las más verdes,